Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me confirma si me Hola, escuchan Nelson. bien? Buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, Baruch Hashem, ¿cómo está Elsie? ¿Cómo está señor Alma Diego, Mario, Gisela, todos, ¿cómo Buenas están? tardes. Bien, buenas tardes. ¿Sí, se me escucha bien? Sí. Sí, Rabino, se le escucha bien. Está gripadito. No, no, bueno, un poquito, pero estaba preguntando porque no, estoy de viaje y me olvidó el Río micrófono, Negro lo entonces puso estoy con el así. micrófono al computador. Entonces Río espero que Negro me lo escuchen puso bien. así. ¿Cómo? Río Negro lo puso así. Ay, sí, esta semana ha sido muy pesada, la verdad. Hoy me sentía muy agotado y estuve descansando 2 horitas ahorita en la tarde aquí en el hotel. Y creo que apenas termina la clase, como y me vuelvo a acostar. Estaba bien agotado, la verdad. Ahorita sí el cuerpo me está diciendo ya, ya, o sea. Entonces, pero bueno, ha Todavía salido sigue en Río bastante Negro. trabajo. ¿Cómo? Todavía sigue en Río Negro. No, no, viajé ayer a mi casa, a Montería, encendí velas con la familia y a las 3 de la mañana salí de viaje nuevamente. Ya, entonces Ay, es no, complicado. que Hashem le dé bastante fuerzas para Sí, que sí. cumpla y lleve a cabo todas sus buenas metas. Pero acuérdese que Sí, también debe descansar. sí, 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 claro, claro, eso es lo que estaba haciendo, la verdad que sí. Es importante saber dónde uno tiene que parar y hacer un descansito. Baruch Hashem. Y Claro que sí. bueno, No somos máquinas. eh, sí, gracias, gracias a todos. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, yo quisiera que alguno de ustedes, 2 o 3 personas, voluntariamente, quisiera hacer una reflexión de este proyecto, o sea, de este estudio, de este libro, conectado con Hanukkah, que estamos precisamente en la festividad de Hanukkah, y es una de las festividades que más implicancias tiene con las naciones también. El tema de Pirsufei Nisa, o sea, de difundir el milagro. Y yo creo que se conecta. Yo tengo una idea también de cómo sacar una breve enseñanza de eso, pero yo quisiera que usted de pronto, quien se anime, pueda hacer una reflexión que conecte estos dos, digamos, eventos, ¿no? El estudio que estamos haciendo y también el de Hanukkah, que es un evento donde estamos todos encendiendo también luminarias, ¿no? No sé si alguien se anima. A ver, ¿quién se anima? Le voy a colocar un 5 ahí en la nota. No, mentira. Por aquí Leifeni levantó la mano adelante, Leifeni. Bueno, yo lo veo como, buenas tardes ante todo. Yo lo veo como una esperanza, Ujú, ¿sí? O sea, lo que pasó en Hanukkah fue una acción, algo ujú, que llevó a una acción, sí. ¿sí? Ujú, Y en el camino que nosotros estamos llevando, es ese algo que usted nos está ayudando para nosotros tomar acción. Porque ujú, si todo lo dejamos en el papel, entonces sencillamente se queda ahí en el papel y no va a haber ningún cambio y no se va a accionar eso en nosotros. Entonces, lo que a ellos les sucedió, hicieron una acción en el cual prendieron ese poquito de aceite ujú, y Dios al ver de que estaban accionando algo, entonces dijo, yo también voy a poner un poquito para ujú, que ellos continúen. Y lo mismo ujú, usted en nosotros, ¿sí? Entonces usted nos está dando una herramienta, ujú, ¿sí? Nosotros tenemos que accionarla. Al nosotros accionarla, Dios nos va a dar como esa ayuda cuando en el momento en que comencemos como que, ay, no, yo ya no puedo con esto es muy duro, tengo que refinar muchas cosas. ujú, Lo digo en mi caso, pues que todo lo de arriba lo tengo abajo, para un lado, para el otro, el del izquierdo al derecho, y entonces de pronto digo, ay, no, es que tengo que solucionar esto, tengo que solucionar lo otro. Entonces, como cuando siento como ese desánimo, es como si Dios me dijera, no, continúa, sí, continúa porque es algo bueno para ti y para el resto de las personas que te rodean. Entonces, yo lo veo de esa manera.
Podríamos decirlo, resumirlo, en las palabras muy bonitas que está diciendo, podríamos decirlo como que el milagro empieza, aunque sea por algo pequeño, pero que es una acción que uno hace en este mundo. Hashem se encarga del resto, lo que está más allá de nuestras manos, y se conecta con Hanukkah, ¿ok? Así es, y creo que está muy bonito, así es, gracias a Dave Fanny. No sé, por acá levanto la mano, no sé cuál fue el orden, pero aquí tengo a la señora Alicia, vamos a dar la palabra a la señora Alicia primero y después a Elsie. Sí, buenas tardes, Ram. Sí, Yo lo veo así como una batalla, las batallas internas que ujú, tenemos nosotros que sacar, a relucir esa luz que tenemos, esa luz que estamos descubriendo ujú, y no quedarnos estancados. O sea, cuando el pueblo dice que encontró una vasijita, no se quedó solo con la vasijita, ellos tuvieron que prenderla porque ese era el propósito, mantener por mandato de Hashem encendido. Entonces, yo veo que al menos en mi caso, ese accionar con ese poquito de luz, radiar esa luz y conectarlo, pero sí hacer, o sea, no quedarnos con solo eso. Y así es. que con un poquito podemos ir ganando esa batalla, tener la fe de que se puede, por más Ujú. duras que sean. Gracias. Excelente, muy bien. El comentario de la señora Alicia está enfocado en la batalla, claro que sí. Hay una batalla en Hanukkah y acá hay una batalla, digamos, entre nosotros con nuestras midot. Por acá pregunta Norma que si cuál fue la pregunta. Era una pregunta de reflexión que les decía que si quién se animaba a hacer una reflexión de esta festividad que es la que estamos de Hanukkah con todo este estudio que estamos haciendo de descubrimiento de luz interior. Entonces era como hacer una conexión y compartir una breve enseñanza. Gracias, señora Alicia, también. Por aquí tenemos a señora Elsie. Adelante, señora Elsie. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Una de las relaciones que yo hago de Hanukkah con este libro, con este estudio, Descubriendo tu luz interior, es que el Hanukkah se encienden las luces al interior de las viviendas para dar luz hacia afuera, pues Ujú, así de la parte física. Y asimismo es esa luz que estamos encendiendo en nuestras vidas, en nuestro interior, hacia afuera. El cambio sucede adentro ujú, para exteriorizarlo. ujú. Muy bien, qué bonito, Vita. Han sido tres aspectos distintos, pero que obviamente se conectan con todo esto de descubrir la luz interior. Excelente, gracias, señora Elsie. Y terminamos con Norma para empezar entonces con la clase. Bueno, la señora Marlene también levantó la mano, no se arrepienta, no se arrepienta. Ya vamos a empezar también después de la señora Marlene. Adelante, Norma. Hola, hola a todos, hola Raf. Sí, así bien rapidito. Ujú, eh, el domingo que pues tuve la oportunidad de estar ahí en la comunidad de Jabat, el mensaje del rabino con todo lo que sucedió, ¿verdad? ujú, Eh, sí. fue bien concreto y a mí en lo personal con el trabajo que estoy haciendo con aquí con usted y pues toda esa gran carta, porque poquitas páginas, pero es demasiado extenso. Ujú, Lo resumo con el mensaje que él dio es de hay que estar contentos y felices. ¿Por qué en Hanukkah nos alegramos a pesar de todo? ¿Por qué la resiliencia? ujú, Y entonces esa parte me tocó en lo personal porque a veces uno se deja caer y no, hay que estar contentos. Hay que estar con... Y si escuchamos, yo escucho a cada rato, decía hay que estar contentos, el agradecimiento y estar alegres abre las puertas del cielo y muchos shiur, ¿verdad? Pero yo no lo aterrizaba hasta ese domingo. ujú, Hay parte de mi trabajo es eso, ujú, de aunque esté así, en una turbulenta torrencial de agua, ujú, hay que estar feliz, porque de algo sirve el agua, de algo. Si a mí ahorita me está inundando, en otro lado, pues va a hacer crecer algo verde. Entonces eso me sirvió el mensaje que dio él y dije, ¿cómo yo no voy a estar contenta si el pueblo judío, o sea, todos acá? Y de hecho tuve la oportunidad de platicar con una señora superviviente del holocausto ah, y, y dije, se han pasado tantas, no fue en balde que ella se me acercó, digo, porque da el mensaje el rabino, yo lo estoy como todavía rumiando
Diría la Ujú. señora Alma, rumiando como la vaca, y se me acerca a ella y de paso me lo machaca. No importa qué situación, tienes que estar feliz. Wow. Me lo machacó y dije, estaba yo pensando justo en eso y con lo del trabajo que estamos haciendo con usted. Es duro, como dijo de Feini, es como, ay, no, esta parte no la quiero hacer, esto Mm. no, aunque está arriba y lo que está abajo y Algo que así, también cambió en ti es que al principio, y aquí lo dijiste en clase, no me gustan las tareas, pero ahora andas haciendo tareas juiciosas. ando todos los días ando haciendo tarea. Sí, no Sí. me gustan las tareas, sí es cierto. Ah, Esa parte me daba miedo, mm, pero ajá, me quedo yo con eso y que qué bonito que se nos está dando esta oportunidad con usted de hacer este trabajo personal y de paso cayó Hanukkah y mm, ahora Hanukkah tiene mucho más mensaje. No es como, ay, sí, voy a festejar, a hacer, jugar con las niñas. No, ya mm, Hanukkah fue muchísimo más significativo para mí, claro. más de que sacar a las niñas. Gracias. Excelente, excelente. Mira que dentro de lo que dice Norma también, yo trato de resumir todo lo que están diciendo ustedes en una palabra. En este caso con Norma lo llamaría profundidad. O sea, ¿viste? Más allá de la acción, más allá de lo que siempre hablamos de que el no judío quiere hacer tal cosa. Y en mi libro empiezo con esa pregunta. ¿Para qué lo quieres hacer? No, no porque diga que no lo quiere, no lo puede hacer o tal cosa, sino porque para que busque profundidad. Puede ser que algunas cosas sí las pueda hacer, como el tema de las velas que tenemos en Hanukkah, y ahí creo que está muy bien el comentario, profundidad, excelente. La señora Marlene, no sé si iba a decir algo antes de dar la palabra a la señora Luz. Sí, sí, de pronto va a hacer su aporte, Marlene. Ok, vamos a darle la palabra a Luz. Dale, Luz. Sí, pues yo estoy así, como lo dice ahorita la señora Norma, también viendo esto, pausa a pausa, paso a paso. Yo se lo explicaba cuando le mandé el video, el audio, perdón, Ujú. y le comentaba yo que para mí ha sido muy hermoso porque para mí fue instalarme directamente con Isiria, Sí, sí, directamente gracias. sentirme parte de esa parte súper hermosa donde esa profundidad se está dando muy bella. Y yo se los comento porque en cuanto yo tomé la decisión de estar aquí, se empezó a dar mucha profundidad en muchas cosas y muchas hermosas conexiones, regalos y situaciones antes de, pero en instalarme con Isiria fue tan hermoso que en algún momento de mi vida había una pregunta que el Ram me hacía y que me decía, ¿qué hacías en tus momentos de soledad y de oscuridad en mi casa? Porque casi siempre andaba a oscuras, todo apagaba. Y yo le decía, es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y leer el capítulo que me envió fue súper hermoso porque cuando ahí yo la escucho a ella, estaba yo tan inmersa y yo le platicaba al Ram, fue meterme así tan a la profundidad que entre coma y coma había un espacio de parar ahí y hacer un trabajo personal hermosísimo, o sea, de sentir el dolor, de estar llorando, de estar moqueando, de estar haciendo todo eso, pero algo súper hermoso era que en ese momento era sentir que como que ya empezaba a salir, empezaba a sudar, empezaba así a sentir un calorcito muy hermoso y de repente era esa parte donde sentir en ese evento mal, ya estárseme dando la respuesta de qué era. Y se los quiero compartir precisamente con ese mantel, que cuando ella dice estaba un mantel en la mesa con cuadros, yo hasta me acuerdo, yo no sé si dijo cuadros rojos, pero los de la mesa de mi mamá eran cuadros rojos y era contar los cuadros y entonces yo ahí me puse, sí, pues el mantel, vi el mantel, me vi contándolos. Entonces era la manera como yo trataba de escapar de un proceso de mucho dolor vivido en familia. Entonces, en ese momento fue sentirlo, fue hacerlo, fue verlo y fue en el momento dado, ¿y qué me quiere decir eso? Porque yo eso sí no sé, se lo sugiero en ese momento al creador Hashem, ¿qué tú me quieres decir con esto? Y en eso fue una forma hermosa. Eran tanto los procesos que se vivían fuertes que cuando yo Esto es estaba en la una oscuridad sopita, una sopita, más que una yo sopita. contaba los cuadros
y contaba los cuadros cuando pasaban esos procesos de dolor y era una forma de escape y protección. Pero lo que más me quedó es y era así, escuchar fue tu protección, fue tu protección, fue tu protección. Entonces de ahí fue la alegría, o sea, es un evento que estás llorando y así como que pasaba que hasta le decía al Ram, no seré, Ujú. Sí. que le dije, Ram, no seré, ya se me fue ahorita. Y eso que soy médico, ves que estoy sintiendo un calorcito porque, y aquí está mi casa súper helada. Eh, Y fue sentir esa parte donde está instantáneo ese como, esa, ¿cómo se? Torsión, distorsión, no sé cómo se destuerce, esa parte ahí que me dio alegría y empecé, ¡ah, qué hermosa! De niña era mi protección, fue mi protección para no sentirme más lastimada, para no, pero de alguna manera quedó esa parte de dolorcito y ya de Mm. allí se empezaron a dar mucho más cosas más intensas que les puedo, uy, no alcanzaría para platicarles porque hay muchas cosas muy hermosas que se empezaron a detonar. Yo empecé a hacer el cambio, yo me hablaba mucho en tercera persona de Luz, Luz, haz esto, y ya me di cuenta que era una forma de castigarme, era una forma de autolatigarme. Entonces empezó a cambiar eso, me empecé a corregir lo que decía Normita, hacer la acción, la acción, la acción, y algo súper hermoso fue que haciendo la acción muchas cosas se empezaron a ordenar. Andaba en desorden de cosas, empecé a ser más enfocada, estoy empezando a hacer las cosas más en orden. Hay una parte de mí que abandona, que ya lo comentará el Rap, abandonaba. Todavía está eso. Abandono cosas a medias, no las termino, no las completo, pero bueno, eso ya es algo que me comentó el rap que así me mantuvo el eterno en esta estructura con el día que nací. Pero eso no implica que no pueda hacer yo mi trabajo y estoy haciendo este esfuerzo para completarlas. Entonces, si de repente nos llega lo que decía hace ratito, no sé quién comentó, pues que como que te da el bajón, porque no, hombre, tantas cosas. No. Ahí en el bajón fue como, ay, Luz, ya no completaste esto, pero entonces ya en lugar de decirme, ya me digo Luz y corregí luego, a ver, no lo completé, me hago responsable, listo, lo voy a completar, lo completo porque completo. Bueno, hoy me doy la oportunidad porque ya es tarde, es noche. Yo pienso que también esa flexibilidad, Raf, que no tenía, empecé a tener flexibilidad conmigo misma, a empezar a Ujú. completar cosas, empezaron a haber muchos regalos. Tuve una reunión ayer con unas amigas y las amigas estando ahí me ponen, estamos haciendo un proyecto muy hermoso que queremos compartírselo, por ahí yo le mandé un audio donde le comentaba Ah, sí. y ese proyecto está hermosísimo y es un servicio divino, muy bello. Y está ahí en ese servicio divino ahí y el día de ayer me festejaron mis cumpleaños después de muchos días que yo Ah, cumplí el ya. día. Más al top. Sí, y hasta ayer, y a mí me dio una alegría porque dije en Hanukkah y me festejaron mis cumpleaños y fue tan hermoso porque estando ahí con ellas no están llevando nada de esto, pero son unas amigas valiosísimas porque tienen un despertar de conciencia más avanzado, muy hermoso, y cada una de ellas en su manera y en la forma de que aprendí a estar ahí respetando sus cosas, respetando lo de cada quien, pero me encantó que ya estaban en apertura porque estaba yo en un círculo de lectura y me salí porque no podía leer lo que ellas leían por estar estudiando todo esto. Entonces, en esa parte a mí me encantó que ellas se permitieron porque ellas sabían, oye, es que tú de lo que tú sabes, de lo que no sé qué, y yo les dije, pues es que ahorita ya me tengo que ir porque es un día especial y ya tengo que llegar a mi casa a prender mis velas. Y yo no sé Ujú. qué, empezaron a preguntar, pues de Hanukkah, yo sí he escuchado, sí, o sea, eso fue así como que, wow, el boom de seguir viendo todo este proceso tan hermoso, cómo el Eterno nos sigue dando tantos hermosos regalos y hay tanta santidad en la misión que Él nos pone, que se dio y me tomé en la situación de decirles, me encantaría,
orarles un salmo, el Salmo 150, si me lo permiten, y estábamos ahí y todas dijeron, ok, vale, vale, dijiste no es con ninguna situación de religiosidad ni nada de eso, no es nada, nada que ver de eso. Le Ujú, dije, sí, nada más, si me lo permiten, me va a encantar, porque ahorita voy a prender la vela y esta vela pues la voy a intencionar por el día que está aquí en esta casa, que haya luz. ujú, Y la enciendo y dije unas palabras precisamente para todas, que fuese para todas. Dije, el día de nuestros cumpleaños nos permiten Dios hacer bendiciones y yo las bendigo a cada una de ustedes, mujeres hermosas, y que Dios me les siga dando esa guía, todos los anhelos de su corazón y se supone que ya era la festejada y ya ahí en ese momento les canto el Salmo 150. Estaba una señora con los ojos cerrados que dice, quiero llorar. Llore, llore, señora, exprésese, llore, llore. Y dijo, es que quiero llorar, llore. O sea, y el día de hoy, se los comento, me tengo que retirar porque ayer era tanto el entusiasmo de saber que el día de hoy nos solicitaron a mí y a las personas que estamos en ese proyecto a ujú. que les hablemos de Hanukkah. Yo no sé mucho porque yo tengo poco que entré. Sí, entonces eso es un servicio divino. El que enseña, el que sabe Aleph, enseña Aleph, dice el Revis. Lo puse en mi libro, así que sí sabe suficiente para iluminar a otros. Ay, pues el Eterno nos permita, Ra, porque ahorita faltando un cuarto para las 5 de acá en México, me debo de retirar porque ya las citamos y no podía nadie más que esa Ujú. hora. Entonces dije, Sí, yo lo veo retransmitido, a mí el trabajo personal lo mismo, les claro. pido mil disculpas por no poderlo completar. En el momento que me retire les mando ahí en el chat, Ujú. porque es donde entendí ese servicio divino. Sí, de hecho yo creo, antes de que dijera que tenía que retirarse, es cuando estaba contando la historia de que se reunió con su amiga, que encendieron las velas de Hanukkah. Yo, como le dije hace un momento, yo trato de resumir el comentario de cada uno en una palabra y ya llegado a la conclusión de que en el suyo era difundir el milagro. ¿Ve? Esa era Sí. mi conclusión. Y justo después dice usted, bueno, voy a tener que ir, difundir el milagro. O sea, obviamente, me parece muy bonito porque fue la palabra que se me vino a la mente y fue justo lo que va a hacer, lo que Hashem le está permitiendo hacer. Y yo creo que en eso se conecta, obviamente, ese milagro que usted está viviendo, que está sintiendo, que lo va a difundir. No necesariamente hablando tanto de temas personales, pero sí de lo que usted está viviendo. De hecho, ya aprovechando y para la palabra a Sulamit también, aprovechando también lo que usted lo comenta, yo sé que algunas personas van a decir, bueno, pero ¿de qué me perdí? ¿Quién es Isira? ¿Qué? Ya que usted da eh, Ay, perdón, cierto, es que Sí, no era no, así. no, todo lo contrario, está bueno, porque es que aquí hay varias cosas. Este es un proyecto que se ha permitido gracias a todos los que benefician el grupo Refinando Corazones, todos los que están dirigiendo y todos los que están detrás apoyando, obviamente ha permitido este espacio y ha sido muy bonito para todos, incluyéndome para mí también. Como autor del libro también ha sido un momento de profundizar, de explicar y de tratar de profundizar más cosas. Y se ha dado entonces lo que es Camino Interior, que por ahí tengo la publicidad. La señora Alicia puede mostrar, señora, señora, ella imprimió también la portada, puedo mostrar la portada. Mira, aquí está mi pausa publicitaria, no mentira. La señora Alicia imprimió su documento, que ya lo estaba esperando también como su regalo de Hanukkah, lo recibió ayer. Y ese es el proyecto de que está hablando Luz también, de que tuvimos una sesión privada. Es muy diferente estar en una clase, o sea, es muy bueno escuchar una clase así, donde estamos todos y escuchamos las experiencias de otros, pero muy diferente estar en una sesión privada, donde se empieza a hacer como un proceso más personalizado. Y con los últimos, con los que he estado, que de hecho fue la señora Luz, ha sido la semana pasada fue que hablamos, he estado tratando de darles como una guía de trabajo o unas primeras tareas, vamos a decirlo así, además del documento, para que nos podamos reunir. Y fue la primera persona a que yo le dije, mire, este capítulo de mi libro, que se llama El secreto de las 10 torres, que ya lo tengo listo, solamente estoy reeditando, acomodando cositas. Es un libro que está escrito a manera de historia épica, mística, si se quiere llamar, de una jovencita que se llama Isira.
Y precisamente le dije, mire, toma este capítulo y léaselo, pero haciendo de cuenta que ustedes hicieron. Porque había que integrar un tema ahí que ella comentó. Y justo es lo que ella está comentando. Y ya hasta le cuento algo, me sorprendí mucho ese tema del mantel de cuadros. Porque justo era algo que yo, pues yo lo escribí y yo tengo una razón detrás. Hay toda una explicación detrás del libro, de todas las historias y todo. Y cuando usted lo comenta que usted hacía eso y la lectura le ayudó a recordar cosas, yo me sorprendí. O sea, yo me sorprendí mucho porque obviamente es Hashem detrás de todo esto. ¿Ya? Detrás de todo uno está escribiendo emocionado y todo, pero es Hashem mismo poniendo también palabras y cosas que se conectan con las personas. Y fue un proceso muy, muy bonito. Y ella comparte, esa fue una de las primeras tareas que le puse y la estuvo haciendo y comparte con alegría eso. Y de eso se trata, difundir el milagro. Usted está muy contenta, usted está emocionada, ese es su milagro y Hanukkah se trata de eso, difundir el milagro de una manera en que iluminamos, no en que presionamos a nadie, no en que nosotros ponemos como, y para ponerle a Shulamit cómo se conecta, nosotros ponemos la Hanukkah en nuestra casa. Algo pasó, algo la gente dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Pero nosotros nos vamos de casa en casa a difundir el milagro. Difundimos milagros de manera pasiva, entre comillas, algo hay aquí y otros se acercan, preguntan y así pasa. Esa es la manera más correcta de difundir el milagro también en lo que pasa con nuestras vidas. Y qué bonito, yo creo que ahí se conecta se resume, digamos, el comentario de Luz. Y gracias, Luz. Y no, si te tienes que retirar tranquila, no hay problema, todo lo contrario, es buenísimo. La gente está poniendo esta misión ahí de compartir un poco, de iluminar, porque mira que en otro lado, en Australia, estaban otros tratando de oscurecer. Lastimosamente murieron varios judíos, pero Mm. ¿sabes qué he visto después de eso que pasó en Australia? Que muchos están al contrario, publicando y mostrando cuando encienden su Hanukkah grande en las ciudades, etcétera. O sea, como quien dice, esto no nos va a hacer ocultar esta misma de difundir el milagro y qué bonito que tú lo puedas hacer también con otras personas. Gracias, Luz, gracias por tu comentario. Y por acá tenemos a Shulamit y con Shulamit sí. Empiezo, y yo sé que de pronto algunos quieren hablar y quieren comentar más cosas. Ya tendremos otro evento de café, Besrat Hashem, que hicimos un café también por acá y se conectaron y hablamos, pero por el momento vamos a seguir con la clase, entonces escuchamos a Shulamit. Sí, ahí se abrió y se cerró otra vez. Ahí ya. Shalom, Shalom. Hanukkah Sameach. Recibí hoy un regalo maravilloso, una videollamada por una mujer judía en Jerusalén, Ujú, temprano. Ella me invitó, me dijo, tomamos un café y hicimos una videollamada. Yo estoy en un proceso personal donde extraño mucho a mis hijos y justo esta mujer, Erika, tiene una hija llamada Naomi, mi hija se llama Naomi, ujú, y tiene un hijo que se llama Ariel y mi hijo se llama Vicente Ariel. ujú, Y el regalo más hermoso que esto, Naomi y Ariel me regalaron una sonrisa, mandaron un beso, estaban brincando, saltando, muy felices y eso me llenó el alma. Preguntaron por los cuadros, aquí están las fotos de mis hijos y yo les decía, ahí está Naomi y ahí está Vicente Ariel, así que a ellos les llamó mucho la atención. Eh, de esas cosas que uno solamente en una palabra, conexión con Hashem, o sea, yo identifico todo lo bueno, no tan bueno y lo sumamente bueno en mi ujú, vida, lo reconozco siempre y empatizamos mucho con esta mujer de España que está allá en Jerusalén y me contaba que la vida es muy cara, muy difícil allá, que todo es sumamente caro, que a ella también le ha tocado trabajar.
y yo le contaba que yo crié a mis hijos, entonces fue como difícil. Y, y, y también me alentó mucho, me está ofreciendo trabajo. Ujú. Ellas venden, tienen una comunidad y ellas venden estas aromaterapias, aceite y este tipo Bueno, de cosas. Entonces, porque ella partió preguntándome si a mí me gustaría ir, si conocía a Israel, yo le dije que no, que en algún momento me gustaría ir ujú, y que primero tenía que encontrar trabajo para poder juntar dinero y viajar. Entonces ujú. ella se interesó en preguntarme y me hizo una videollamada, así que agradecer al Eterno por este día, de conversar con ella, me dijo que cualquier cosa le hablara. Finalmente terminé yo dándole unos consejos con el tema de los niños también. Yo le dije Bueno, que el tiempo pasa rápido, que uno no se da cuenta y que a mí me gustaría, por ejemplo, tener la bulla o el alboroto que causan los niños en casa, que uno de repente lo deja así que no puede pensar, no necesita pensar, que el rol de la mujer, sin menospreciar sí, el rol de la mujer, nosotros comentar porque tenemos que ver mil y un millón de cosas, sobre todo cuando tenemos cada tres hijos y todo, entonces, independiente que el hombre mayor cuando está, pero él tiene que salir de casa y uno se queda con la responsabilidad, entonces, eso, para mí quería compartir ese regalo, ujú. fue bálsamo a mi alma. Claro, excelente. Mira que ahí, nuevamente, resumiendo el comentario de Shulamit, ¿cómo lo conecto con Hanukkah? Regalo. También acostumbramos a dar regalos en Hanukkah, ¿no? Se acostumbra, es una costumbre, no es un presente, pero sí se acostumbra a dar regalos y bueno, que ella nos comparte su regalo que Hashem le dio, que es esto algo que le trajo un poco de escucha, de sentirse también, de poder también dar un consejo. Mira eso, o sea, el tema de que a veces uno se está ya levantando de muchas cosas y ya entonces uno empieza a transmitir un consejo dentro de las vivencias de uno. O sea, eso es buenísimo. También es Pirsufei Nisa, o sea, Pirsufei Nisa de distribuir, de difundir el milagro. Y bueno, qué bonito. Y dice por acá Marlene, dice que tiene el micrófono inactivo. Mi comentario era que la Hanukkah tiene siete brazos y nosotros tenemos que refinar siete emociones. Me llama la atención qué relación tiene. Así es, tal cual, no es casualidad. Cada brazo también, según la Hasidut, representa una sefira emocional. Y por eso, por ejemplo, el primer día fue Gesed y esto, entonces se conecta en muchos aspectos. Mire que en Hanukkah también, perdón, en Sukkot también tenemos los 7 días y cada día también predomina una sefira, es decir, todo el trabajo, si se da cuenta uno, es trabajar en esas sefirot emocionales. Y claro que sí, eso está relacionado también con Hanukkah y es otro aporte muy bonito. Y bien, bueno, después de escucharlos a todos y cómo es, y sentir también alegría por escuchar cómo están sintiendo ese proceso, cómo están ustedes agradecidos con Hashem por este camino que empiezan, yo hago mi breve comentario sobre Hanukkah y comenzamos. Y es precisamente, mi comentario engloba todo lo que dijeron. O sea, sí es difundir el milagro, es regalos, son regalos que Hashem nos da. Los regalos ya estaban en nosotros, están en nuestra alma, solamente que a veces no nos habíamos dado cuenta. Y empezar ese proceso de redescubrirnos nosotros mismos, que creíamos que nos conocemos, empezamos precisamente a descubrir esos regalos que Hashem nos dio y que cuando lo descubrimos precisamente podemos difundir, podemos utilizarlos, podemos ponerlos en acción y ese es el proceso también. Ahora, obviamente cada uno de nosotros es como una vela, o sea, en cada uno de nosotros hay un fuego que necesita ser encendido a veces, o sea, está allí, tiene la llama y tiene la vitalidad más importante de todas, que es la vitalidad que da Hashem. El alma está allí y existe porque Hashem le da vida y está en el cuerpo humano, el cuerpo de la persona, porque Hashem le está manteniendo allí. Entonces él
tenemos, el agua tiene, perdón, la luz, el fuego tiene la vitalidad importante, la más importante de todas. Pero lo que Hashem espera precisamente es que esa vitalidad ilumine, que se expanda. Y es allí donde nosotros mismos, cuando empezamos a mirar hacia adentro, no con rigor, ese rigor dañino, no con aflicción, sino tratar de ver esos regalos y esos potenciales que tenemos, entonces podemos hacer que nuestra alma empiece a iluminar. ¿Y cómo se siente eso cuando experimentamos tranquilidad? Paz, emoción, sentimos que encontramos respuestas. Muchas personas están muy emocionadas también con el documento que reciben del proyecto Camino Interior, porque es redescubrirse a sí mismo y encontrar esas respuestas. Y luego, cuando eso pasa, empieza uno o puede uno iluminar ahora sí de verdad. Porque durante toda nuestra vida estuvimos de pronto aconsejando a alguien, hemos dado palabras de ánimo a otras personas que han servido sin duda, pero ahorita es diferente. Se puede expandir esa luz con otra fuerza, con una tranquilidad interior, que ese es el proceso. Y, y el tema del shamash es porque nosotros tenemos que, a veces, para que una luz prenda por sí misma, encienda por sí misma, tiene que haber una cercanía, hay unos segundos, dice el rey, para que después ya alejamos la llama del shamash y la vela está encendiendo. Y eso se relaciona con la clase de hoy, que estamos hablando de los vínculos. O sea, ese vínculo que ayuda a encender, ¿ya? Eso se relaciona con Hanukkah porque tenemos los vínculos, esa unión de dos cosas completamente distintas. O sea, me refiero, es una llama con otra llama, son iguales porque son llamas, pero en realidad son distintas porque cada una es distinta. Pero al vincularlas, se puede entonces hacer que esa otra llama ilumine por sí misma, ya que esa otra vela ilumine por sí misma, y es ahí donde está también una conexión con lo que es el descubrimiento de la manera correcta que tenemos que hacer los vínculos. Y obviamente, si se conecta Hanukkah, no sé si antes de que le hiciera la pregunta de reflexión lo habían pensado lo que dijeron, pero igual se dieron cuenta que hay una conexión. La conexión son luces, luces que queremos difundir, luces que tienen una historia de guerra en la que hubo un milagro, una historia de un aceite también. O sea, hubo varios milagros, milagros de pocos contra muchos, y ganamos gracias a Hashem, el aceite que se expandió y que digamos, se multiplicó, por decirlo así, y se pudo encender más días. Entonces, eso tiene mucha conexión con todo este trabajo interior. Primero porque es una guerra. Es una guerra que no termina en nosotros. Siempre vamos a estar luchando, siempre vamos a estar con cosas, luchando contra la oscuridad. Eso es lo que simboliza también Hanukkah. Sí, luchando contra la Avodah Zará, o sea, con la idolatría. Llámese, lo traducimos como idolatría, pero Avodah Zará significa como servicio extraño. Entonces, todo ese servicio extraño que veníamos haciendo en nuestras vidas se llama extraño, y no tiene que ver con ídolos. Hubo idolatría, como saben, del tema de sus caminos para llegar al monoteísmo, etcétera. Pero hablando del tema de cualidades, hay servicio extraño. ¿Por qué un servicio extraño? Porque obviamente el Tania nos enseña que un servicio, o lo que es llamado servicio, también es la lucha de nuestro mal con nuestro bien interior. O sea, ese mal y ese bien están en lucha constante, y eso se llama servicio. ¿Ok? Pues resulta que ese servicio puede ser raro, puede ser extraño. ¿Cuando qué? Cuando no está orientado con una conciencia divina. Y aún así, aunque nosotros hoy día estamos estudiando esto y estemos comprendiendo, y aunque yo haya escrito este libro también, obviamente siempre hay una lucha entre ese bien y mal, y eso se puede transformar en un servicio extraño. Pero la lucha de Hanukkah es precisamente hacer que esa lucha sea en Kedushá, o sea, en aras del cielo, sea una lucha donde estamos defendiendo la santidad interna. Y al mismo tiempo, cuando hacemos eso, Hashem entonces nos apoya. Y eso no es solamente una analogía bonita de Hanukkah, sino que está escrito así. Dice: Hashem se levanta al lado del pobre y le ayuda. Y dicen los sabios, el pobre se refiere a veces al alma animal en esa lucha que tenemos. Entonces, podemos decir también
que Hanukkah es la capacidad de transformar ese servicio extraño, es decir, esa lucha personal que yo tengo y que no ha sido la mejor, porque ha sido una lucha en la que me he culpado, en la que me he sentido mal, ha sido una lucha en la que he sentido que ya no puedo, ha sido una lucha en la que me he sentido que ya no tengo oportunidades, ha sido una lucha en la que he sentido Hashem ha sido bueno con otros, pero conmigo no. Eso es Abodazara, pero no desde la connotación de idolatría, sino en la connotación de lucha extraña, porque estamos luchando en el mundo, pero con un concepto, un servicio que se vuelve extraño porque no es el correcto. Y la lucha de Hanukkah es precisamente hacer que este servicio que hemos venido haciendo todos desde que venimos al mundo, desde que nacimos todos estamos luchando, es un mundo de lucha, un mundo que está diseñado para eso. Es la transición entonces de ese servicio extraño, de la lucha inadecuada, a un servicio de Kedushá, que es la lucha con luz, la lucha con conciencia de lo divino. Y ese es también mi mensaje de Hanukkah con este proceso que llevamos, que cada quien lleva, y no ahora. No, el proceso no comenzó ahorita, el proceso lo llevamos desde que nacimos, como lo dije. Solo que ahorita estamos empezando a hacer de que ese servicio sea Leshem Shamayim, de que sea una lucha en aras de verdad de servir a Hashem y no de servir a las clipot de la Sitra Hará que están allí siempre aprovechándose también incluso de nuestras intenciones buenas de salir adelante. ¿Ok? Entonces, con eso, esa reflexión y todas las que ustedes compartieron también. Nosotros continuamos con lo que estábamos hablando la vez pasada, aquí el tema de los vínculos. Dos cosas que yo creo que muchas personas debemos trabajar en general es Malhut, dignidad, que ya lo hablamos también. De hecho, todavía no me llegado esa semana, pero ya hemos hablado bastante de eso. Y Yesod, que es vínculos, ya los vínculos. Entonces hablábamos la clase pasada, quien de pronto no se la haya podido ver, está en el canal de YouTube del Grupo Refinando Corazones, ahí están todas las clases, pero hablábamos de que vínculos podemos hacer hacia una actividad, hacia lo que llamamos hábitos, hacia personas, llámese pareja, llámese amigos, etcétera. Pero nosotros como seres creados de Hashem tenemos la capacidad innata de generar vínculos. O sea, siempre, hasta los malvados generan vínculos. O sea, porque es algo que está en el alma. Los malvados se unen con otros malvados y así y hacen más maldad. ¿Ya? Y precisamente porque el ser humano tiene en su alma, vamos a decirlo así, en su manual de creación la capacidad, no solamente la capacidad, sino la tendencia, la fuerza de generar vínculos. Ya, tenemos eso. Y el tema es hacia dónde se generan los vínculos, porque se puede generar hacia, hacia cosas, hacia actividades, como decíamos, hábitos, o también se puede generar hacia personas. Y lo de la clase pasada, que no terminamos, voy a leer rápidamente estos comentarios o reflexiones de la clase pasada, era Gesed de Yeso, o sea, cómo, digamos, suavizar un poco esos vínculos con amor, cómo puede estar ahí presente o cómo debe estar presente el amor en los vínculos que hacemos. Y cómo se resumía que debe estar presente el amor, bueno, cuando yo también crezco en ese vínculo. Cuando yo también me beneficio, entre comillas, en el buen sentido de beneficiarse de ese vínculo. Ya, ¿por qué digo en el buen sentido beneficiarse? Porque es que no es que estoy buscando un beneficio, no es el objetivo del vínculo. Si ese es el objetivo del vínculo, yo quiero solamente unirme con tal o cual persona para hacer y lograr tal cosa, entonces es un vínculo tóxico, es un vínculo dañino. Pero cuando el vínculo va enfocado en que los dos crezcan, como dijimos, o sea, el amor suaviza o hace que el vínculo sea de manera correcta, donde los dos estén creciendo en aras de un propósito, eso es Gesed de Yesod. O sea, amor en los vínculos. Es algo donde yo también estoy poniéndome o dándome mi espacio, mi lugar, mi amor propio en ese proceso de vínculo. Y, y estuvimos hablando varias cositas sobre eso, pero para terminar reflexiones que teníamos acá y pasar al día 37, que es otro día muy importante, o más bien
Otro trabajo muy importante que a veces hay que hacer es disciplinar los vínculos, esto que tenemos acá. Eso lo vamos a mirar hoy, pero tenemos nosotros reflexiones aquí, por ejemplo, que nos ayudan, nos habitúan a empezar a nosotros preguntarnos internamente cosas desde el amor, nuevamente, no preguntarnos para afligirnos, sino para poder trabajar con amor las cosas. Y esas reflexiones nos ayudan a eso. No solo dice acá, por ejemplo, cultivo vínculos con actividades que me aporten bienestar y propósito. No solo las personas, sino también las actividades y hábitos generan vínculos, como lo dijimos, y por eso uno debe preguntarse si se relaciona con actividades que nutren mi bienestar físico, emocional o espiritual. Es una pregunta que nos permite analizar en qué punto estamos en ese proceso de construcción de nuestros vínculos. O mantengo hábitos que desgastan y limitan mi crecimiento. El amor hacia uno mismo se refleja en elecciones saludables. Este punto lo vamos a comprender muchísimo acá en Gebura también, o sea, poner esos límites. Como dice aquí, mantengo hábitos que me desgastan y limitan mi crecimiento. El amor hacia sí mismo se refleja en elecciones saludables. Alguien me preguntaba el otro día que hasta qué punto decir no de algo bueno que le estaba pasando y le surgían más oportunidades y más oportunidades. Y estaba muy emocionada la persona de esto que estaba pasando, de que yo le estaba dando esas oportunidades, pero al mismo tiempo se preguntaba, bueno, ¿cuándo decir no? Es decir, ¿cuándo puedo yo, digamos, darme el lujo, entre comillas, de no aceptar tal o cual propuesta dentro de las cosas que me están surgiendo? Y yo le dije, pues una cosa que te ayuda a ti, o varias cositas que te ayudan a ti a identificar cuándo decir no, es cuando te estás dejando de lado, es decir, cuando ya no hay tiempo para ti, cuando ya no hay tiempo para la familia, cuando ya en vez de ser algo placentero empieza a ser algo agobiante. Entonces allí es bueno poner límites, ya, poner límites. En mi caso, como maestro, yo lo estoy haciendo. O sea, por ejemplo, con este proyecto que estamos haciendo, que lo mencionamos ya, de Camino Interior, empecé con un grupito pequeño, relativamente pequeño, y se ha crecido el grupo bastante. Y eso ha hecho que también, digamos, se me haga más difícil atender a todas las personas. Pero, ¿qué hice yo? Y este es un ejemplo que les pongo. Dije, voy a terminar de atender a todos los que están en el grupo, pero después voy a tener que fraccionar por grupos de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente ahí está donde uno tiene que poner un límite porque dice, esto no va a ser factible, no va a ser fácil llevarlo a cabo también sin un desgaste. ¿Ya? Entonces, ahí está el punto, y esto no es para que se sientan más apechados, sino todo lo contrario, para que vean dónde uno tiene que a veces poner o distribuir las cosas de una manera en que precisamente sean saludables, como dice aquí. Dice, mantengo hábitos que desgastan y limitan mi crecimiento. El amor hacia uno mismo se refleja en elecciones saludables. Una elección saludable puede ayudarlos a todos, Baruch Hashem. Y sé que van a venir más personas con la ayuda de Hashem. Pero al mismo tiempo yo estoy en un proceso de organizar el trabajo. Y una conclusión a la que llegué es por grupos. Voy a atenderlos a todos les envío su primer documento y los últimos les estoy dando tareas ya para que puedan ir trabajando y esperar la siguiente sesión conmigo, pero al mismo tiempo toca dividirlo de una manera que sea saludable para todos. A cada quien le voy dando unas actividades que pueden ir haciendo y al mismo tiempo yo puedo enfocarme en grupos que sean fácil de trabajar para mí en un mes. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo que les pongo. ¿Por qué? Porque el objetivo es bueno. El objetivo es buenísimo, es ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas también, a que empiecen a crecer, pero cómo uno entonces se vincula con esa actividad de una manera sana cuando uno entiende que las cosas tienen que hacerse con shalom, con paz, no estar, digamos, agobiado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las reflexiones que traigo aquí. Los vínculos, con respecto a los vínculos, dice, me vinculo con o cultivo vínculos con actividades o con personas que me aporten bienestar. ¿Ya? Si el bienestar tambalea, el vínculo, no voy a decir que sea malo, sino que tal vez hay que replantearlo, hay que también armonizarlo un poco. Y eso se hace con la siguiente sefirá que vamos a ver el siguiente día, que es disciplina. Pero como estamos en el Día del Amor, entonces aquí por lo menos una manera de entenderlo es
si algo me está afectando en mi amor propio, en mi tiempo propio, etcétera, entonces hay que mirar cómo se armoniza. No estoy diciendo hay que cortar los vínculos, o sea, no hay que ser tampoco tan extremista. Simplemente es cuestión de armonizar, mirar cómo se hace y cómo se puede hacer las cosas de mejor forma. Otra cosa, mis vínculos reflejan un equilibrio entre dar y recibir. Las relaciones saludables se basan en la reciprocidad, como dijimos, y entonces pregúntate, ¿estoy dando y recibiendo amor de forma equilibrada? Esto es importantísimo. El vínculo da y recibe. O sea, el vínculo permite, más bien, el vínculo permite dar y recibir. Pero uno debe preguntarse, ¿en verdad estoy recibiendo de acuerdo a lo que yo estoy dando también? ¿En verdad estoy siendo importante para esa otra persona como de pronto yo creo que es para mí, etcétera? Entonces ahí está. El objetivo no es entonces exigir, porque eso también desgasta mucho, ¿ya? Sino, en verdad, más bien pensar si ese vínculo está, em, digamos, está equilibrado hacia ambos lados entre dar y recibir, o siento que doy demasiado sin recibir apoyo o afecto al cambio. Esta pregunta puede ser muy subjetiva. Siento que doy demasiado sin recibir apoyo o afecto a cambio, perdón. ¿Por qué puede ser subjetivo? Porque una persona puede decir, sí, es mi caso. Yo estoy dando demasiado y a mí no me corresponden, etcétera, etcétera. Pero puede ser que detrás hay una situación que se esté dando para que esto sea difícil que se dé, ¿no? Entonces, digamos, por eso es que se necesita una orientación, ¿ya? Una orientación, porque la orientación está fuera del problema, ¿ya? Es decir, no es un actor que está en la situación conflictiva, sino que es alguien que está fuera del problema y te puede decir, mira, en verdad tú sí, tú estás exigiendo que también quieres recibir, pero mira que tú estás haciendo tal o cual cosa, mira que de pronto no es la manera, etcétera. Y por eso en este tema de vínculos, muchas veces lo correcto a veces es escuchar a las dos partes del vínculo. Ya, poder escuchar a los dos, porque si es uno solo, pues está uno como a ciegas. De pronto el que está, uno de los vínculos que está hablando y está exigiendo o reclamando cosas dentro de sus derechos, digamos, pero puede ser que en verdad él también está siendo dañino hacia el otro en esos vínculos. Por eso, por eso decía que puede ser subjetivo aquí el tema de la pregunta, ¿no? Y otra, debe haber un intercambio mutuo y genuino, ¿ya? Ahora, otra pregunta, ¿estoy dispuesto a perdonar y sanar mis relaciones por amor? El amor en la vinculación implica comprender y aceptar las imperfecciones del otro. Pregúntate, ¿puedo perdonar los errores y aprender de ellos en lugar de guardar rencor? Este tema aquí. El amor en la vinculación implica comprender y aceptar las imperfecciones del otro. Ojo. Comprender y aceptar las imperfecciones del otro no significa tolerar cosas que no son tolerables, ¿ok? O sea, todos tenemos imperfecciones, todos tenemos cosas, puntos ciegos, como dice el Rebe. Está bien. Pero cuando se habla aquí de que el amor consiste, o ese amor en el vínculo, implica comprender y aceptar las imperfecciones, es desde el ámbito de que, bueno, estamos trabajando, tenemos nuestros puntos ciegos, así lo dice el Rebe en el libro Hacia una vida plena de sentido, donde él habla precisamente de la pareja, dice, cada quien tiene puntos ciegos, pero tiene que buscar armonizarse en los puntos que no son ciegos. ¿Y por qué le llama Rebe punto ciego? Porque es un punto que en el momento, como quien dice, no hay es un choque, no es fácil manejarlo, ¿ya? Pero ese punto ciego con el tiempo puede cambiar. Por lo tanto, aceptar las imperfecciones del otro también tiene un límite, ¿ok? Aceptar las imperfecciones del otro no es aceptar, el mismo Rebe lo dice en el libro, así no hay doble sentido, dice, el abuso no puede ser tolerado de ninguna forma, dice el Rebe. Ah, pero no está diciendo aquí que debo aceptar las imperfecciones del otro. Sí, debes entender que el otro, la otra parte del vínculo tiene puntos ciegos, tiene midot que refinar, para no decirle defectos, pero al mismo tiempo dentro de eso que son cada uno con sus cualidades buenas y sus cualidades no refinadas, van avanzando, van construyendo, van fortaleciendo el vínculo. ¿Ok? Eso es lo que se llama tolerar o aprender o comprender o aceptar las imperfecciones del otro. Esto no está hablando de soportar las imperfecciones del otro.
es muy diferente, ¿ok? Por eso acá, pregúntate, ¿puedo perdonar los errores y aprender de ellos en lugar de guardar rencor? Estoy abierto al diálogo para fortalecer el vínculo. Este es el punto que hace la diferencia, el diálogo. ¿Ya? Es muy difícil avanzar si no hay un diálogo sano. ¿Ya? Sí, en verdad es muy difícil, porque el diálogo requiere, parece básico, ¿no? Lo aprendimos en la escuela. Dice el emisor y el receptor, ¿cierto? Pero eso es muy básico. En verdad, un diálogo no necesita solamente un emisor y un receptor, necesita escucha activa. Recuerda que lo hemos mencionado varias veces. Entonces, un buen diálogo no es, sí, sí, te estoy escuchando. No, eso no necesariamente es un buen diálogo. O un buen diálogo es que escuchan pero no responden nada, o sea, no hay una, ¿cómo diría yo? Como una interlocución de parte del otro, eso no es una buena comunicación. O sea, la buena comunicación implica interacción de ambos, es decir, el que es emisor se vuelve después receptor y así. Es un juego de roles en la comunicación. O sea, pero muy difícil que uno sea receptor y el otro, sí, 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 aquí estoy, te escucho. Sí, 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 el otro hable y hable, hable. ¿En verdad eso es comunicación? No, no es comunicación. La comunicación requiere el vínculo de dos, receptor, emisor, pero ese vínculo se da cuando se desarrolla algo que se llama escucha activa. Cuando hay escucha activa, entonces, es decir, para que se entienda mejor, prestar atención. Eso es escucha activa. Que yo le estoy prestando atención realmente a lo que el otro está diciendo, eso genera comunicación, porque va a generar que yo entonces tenga una respuesta, un comentario o cualquier otra cosa respecto a lo que se está diciendo. Entonces, eso el diálogo fortalece el vínculo y nuevamente es un diálogo que sea correcto, un diálogo que esté fundamentado en la escucha activa o en el prestar atención al otro, en darle importancia al otro. Y esto es precisamente lo que hace que los puntos ciegos como que queden allí, como en cuarentena. Son puntos ciegos, ok. Tú tienes tus problemas, yo tengo los míos, pero vamos avanzando. Tú tienes tus cualidades ahí como que un poco, diría yo, un poco duras a veces y yo también o lo que sea, pero el vínculo va creciendo, se va fortaleciendo. Eso va a pasar solamente cuando hay una comunicación, una buena comunicación, ¿ok? Pero si además de que hay choque y cada quien está en su puesto, no hay comunicación o la comunicación que hay es para pelear, vamos a decirlo así, por lo que el otro necesita y no se reconocen las cosas, etcétera, va a ser muy difícil que el vínculo se fortalezca allí. Por eso es aquí la humildad y el perdón consolidan las conexiones. Humildad, reconocer cuando lo que está diciendo el otro en verdad tiene razón. Ya, es fácil, pero a veces no parece tan fácil. O sea, pero si tú tienes humildad y entiendes lo que el otro te está diciendo y entiende que entiende que es verdad, porque una persona puede engañar a otro tal vez, pero no se puede engañar a sí mismo. Y si se engaña a sí mismo, como dice el Rebe, es solamente una muestra de que su enfermedad es un poco más difícil. Entonces, pero uno puede estar escuchando lo que le están diciendo y reconocer que hay una verdad en eso y aceptarlo. Y cuando lo acepta, entonces hay perdón. Eso fortalece el vínculo. Pero si no, no hay humildad, sino ego y justificaciones de parte y de parte, entonces allí es muy difícil que se genere un vínculo sano. Mis vínculos me inspiran a ser una mejor versión de mí mismo. Es lo que decíamos, el vínculo debe jalarme a ser mejor. ¿Por qué? Porque el amor genuino impulsa el crecimiento personal y por lo tanto las personas con las que me relaciono me motivan a mejorar o crecer. Eso es algo que uno debe analizar. Ahora, también hay que entender que a veces las personas con las que uno se relaciona a veces no motivan a mejorar o crecer, es porque uno mismo a veces ha permitido eso. Ya, entonces por eso que me siento inspirado a trabajar en mis cualidades y alcanzar mis metas. Un vínculo basado en amor verdadero eleva a ambas partes, ya lo hemos dicho. Estoy dispuesto a soltar vínculos que me dañan, aun cuando haya apego. Esto tiene que ver mucho con el día siguiente, que es disciplina en la vinculación. Entonces, pregunta de reflexión. ¿Estoy dispuesto a soltar vínculos que me dañan, aun cuando haya apego? El amor propio también implica saber cuándo es necesario dejar ir.
Pregúntate, ¿mantengo relaciones por miedo a la soledad o por dependencia emocional? ¿Ya? ¿Soy capaz de priorizar mi bienestar y tomar decisiones que protejan mi paz interior? A veces el acto más amoroso es liberarse de lo que lastima, ese amor propio, ¿no? Entonces, aquí está, ¿mantengo relaciones por miedo a la soledad o por dependencia emocional? Eso es algo que uno tiene que preguntarse, ¿ya? Si eh, en verdad, digamos, mantiene relaciones por esas razones, o encuentra la persona que se pregunte eso, por qué mantengo este vínculo con tal o cual persona? Llámese amigo, amiga, o es si me causa daño, si me está causando daño, si no, en verdad no me está ayudando este vínculo. ¿Por qué lo mantengo? Entonces, ahí donde la persona se puede encontrar respuestas. Bueno, es que no quiero estar solo, o sea, es un tema a empezar a generar una conciencia, ¿no? Porque puede ser desde el inconsciente y cuando uno se hace la pregunta es donde empieza uno a traer el consciente, ese es el ejercicio de la pregunta, ¿ya? Cuando a veces uno está por la vida, pues como quien dice, viviendo y ya, pero no se hace una pregunta, se hace muy difícil poder hacerse consciente de esos patrones que están allí. Por eso cuando se hace la pregunta y llega la respuesta, es dependencia emocional. Entonces, nuevamente, no necesariamente hay que cortar el vínculo, porque a veces cuando la persona empieza a sanar o a establecer vínculos sanos con la disciplina, eso hace que el otro también cambie. ¿Ya? Cuando una persona empieza a poner las cosas claras en sí mismo y en qué cosas permitiría y qué no, entonces eso va a traer cambios hacia el otro. Y si no los trae, pues va a traer molestias al otro y al final va a terminar esa persona desvinculándose porque ya no le conviene ese vínculo. Pero no le conviene porque le gusta un vínculo tóxico, simplemente eso. Ok, por eso dice aquí, a veces el acto más amoroso es liberarse de lo que lastima, ok, y ahí entonces pasamos a lo que es el día 37, que es disciplina en la vinculación, y aquí es donde ahora después de que vimos cómo el vínculo o cómo yo me vinculo con amor, es decir, donde yo también soy parte importante de ese vínculo, ahorita vamos a entender cómo se tiene que disciplinar eso. ¿Cómo se puede hacer eso de una manera que también no sea exceso de yo y que yo sea entonces uno de los causantes de que el vínculo se incline solamente hacia mí? Porque el amor, el exceso de amor propio puede transformarse en ego. Entonces, después de que yo quería armonizar un vínculo, terminé yo siendo la causa del desbalanceo del vínculo. ¿Se entiende? Es decir, al principio estaba desarmonizado, yo quería entonces trabajar mi amor propio, quería vincularme de una manera sana, pero eso sí, se excedió a tal punto que ahora soy yo el que está jalando el vínculo hacia mí y el otro se está perjudicando. ¿Ya? Entonces, por eso se pueden ir a los extremos las cosas. Y por eso se necesita entonces algo que es disciplina. Ya, la disciplina. Y eso, como dijimos, es la cualidad que nos habla de vinculación o que nos capacita en la vinculación. El canal por el cual una persona se conecta con otras personas o con hábitos o con actividades y con compromisos. Y eso es entonces el fundamento de la intimidad, la confianza y la continuidad. Ya, eso es Yesod, lo podríamos resumir así. Yesod es fundamento, de hecho, Yesod también se traduce en muchos libros como fundamento. Entonces, ahí está, un fundamento que es una base sobre la que se construyen cosas. Si la base está mal, pues entonces lo demás está mal. O sea, si el vínculo está mal, lo demás está mal. Entonces, ¿dónde hay que sanar el vínculo? ¿Dónde hay que armonizar el vínculo? Por lo tanto, y eso es la base sobre la que se construye la intimidad, la confianza y la continuidad. Intimidad no necesariamente estoy hablando de relaciones sexuales, estoy hablando de intimidad es como ese fuero íntimo donde uno no permite entrar a todo el mundo, ¿ya? Donde solamente personas especiales comparten con uno ciertas cosas o diferentes ideas, consejos o lo que sea. Eso es intimidad. Entonces, y eso es la base o el fundamento de la confianza, la intimidad y la continuidad. Si esa base no se hace bien, entonces lo demás, lo que viene después, que hace parte del vínculo, va a ser también algo que va a estar ahí como desbalanceado. Geburah, por su parte, Geburah es
disciplina, como ya lo hemos hablado. Hablamos de rigor, hablamos de juicio, etcétera, sí. Hablando, dependiendo del contexto, a veces se le trae un nombre diferente en la traducción a lo que es la sefirá de esta sefirot, ¿no? Vamos a encontrar a veces donde Geburah se le llama juicio, ¿ok? Pero eso va a depender del contexto. Entonces vemos cómo Geburah tiene diferentes matices que tocan el español de alguna manera puntualizarlos dependiendo del contexto. Pero para nuestro caso, la mejor manera de traerlo acá es disciplina. ¿Ya? Geburah es disciplina. Entonces, o límite, ¿ya? O restricción. Entonces, es la fuerza interior que restringe, eso es Geburah, ordena y protege. Entonces, Geburah también es orden, Geburah también es protección. Entonces, Geburah no es malo, ya. Geburah todo lo contrario, es buenísima. De hecho, en la Kabbalah está dicho que la cualidad, digamos, con la que más poderosa Hashem es Geburah. Hesed lo limita y lo restringe a un punto en que precisamente se pueda dar él de manera correcta, de manera que podamos recibir nosotros como seres creados. Pero entonces Geburah trae orden, Geburah protege, Geburah es disciplina, Geburah es límite, Geburah es restricción también, o fuerza interior que restringe. Entonces, puede ser dureza, sí, sí, puede ser dureza, pero no necesariamente es dureza. O sea, es dureza cuando, ¿qué? Cuando la persona la está expresando mal. Entonces, entiéndase dureza aquello donde en verdad yo mismo me estoy causando un daño. Si mi geburá se vuelve a ese punto, entonces mi geburá está desarmonizada. Si geburá se transforma en dureza, donde es porque yo mismo me estoy afectando con mi propia geburá, con mi propia disciplina, con mi propia restricción, con mi propio límite, etcétera. Pero cuando Geburah realmente se manifiesta de manera correcta, no es dureza, no es dureza, sino claridad. Claridad no es castigo, sino estructura. ¿Ok? Eso es Geburah, cuando se manifiesta de manera correcta. Ahora, cuando hablamos de Geburah de Yesod, que es el día 37, hablamos de una enseñanza central de la Kabbalah o de la Hasidut, vamos a llamarlo para que no se entienda mal de que estamos estudiando Kabbalah o cosas así. Al final de cuentas, la Hasidut no es más que un resumen muy, muy breve y, bueno, no breve, no, muy profundo, pero al mismo tiempo entendible de lo que es cosas de Kabbalah que no están a nuestro nivel, pero Hashem nos permite acceder a ellas a través del mensaje de la Hasidut, como este tema. Aquí estamos hablando de la Sefirot, estamos hablando del alma, hablamos de muchas cosas, de términos que se hablan en la Kabbalah, sí, pero estudiamos Kabbalah, no, porque esos términos están traídos a un punto básico de crecimiento personal. Allí entonces podemos sacarle un jugo bastante delicioso a ese concepto que está muy elevado y que si no fuéramos a ese concepto no podríamos disfrutar, en el peor de los casos tal vez nos intoxicaríamos con esos conocimientos tan elevados. Por eso acá, entendiendo que Buradi y Esod, según la Hasidut, hablamos de eh, lo podemos resumir con las siguientes tres frases, que se las voy a copiar. em, Se las voy a copiar acá en el chat. Ya. Como saben, yo también preparo algún material para antes de la clase para poder profundizar un poquitico más allá del texto que está en mi libro. Un segundito. Acá, ponerlo en el chat. Ahí. Geburah de Yesod se puede traducir entonces, o se puede entender, no traducir. Se puede entender como que no todo vínculo debe profundizarse, no toda conexión debe mantenerse, no toda cercanía es sana. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de disciplina en el vínculo, entendemos que no todo vínculo debe profundizarse, o sea, debe extenderse, vamos a entenderlo así como profundizarse, dilatarse, extenderse, lo que sea. No todo vínculo debe profundizarse, no toda conexión debe mantenerse. Hay vínculos que definitivamente no son buenos, hay que cortarlos, ¿ya? Y hay vínculos que de pronto, en vez de cortarlos, uno puede tratar de armonizarlos y ahí es donde se busca ayuda.
Por ejemplo, hablando de parejas, está el tema este que la gente busca terapias de pareja, ¿no? Es una manera de no romper el vínculo, por lo menos una manera de intentar algo diferente antes de llegar a una ruptura del vínculo. Eso es, eso es precisamente una manera de manejar estas cosas, pero hay otros vínculos que sin duda hay que romperlos, o sea, no hay que dudarlo, no hay que pensarlo más. Es un vínculo dañino a todas, está claro que es un vínculo dañino y precisamente no se puede uno seguir extendiendo ahí. Por eso decíamos, disciplina en el vínculo es, no todo vínculo debe extenderse, profundizarse, no toda conexión debe mantenerse y no toda cercanía es sana. Entonces, un vínculo sin disciplina confunde. Escuchen eso. Un vínculo sin disciplina confunde, desgasta y finalmente destruye. O sea, si el vínculo desgasta, ya es, como dicen hoy día, una bandera roja. Nuevamente, no para cortar el vínculo, porque eso va a depender del caso, pero una bandera roja para así tratar de ponerse las pilas con el vínculo, ¿no? Como dicen por acá muy coloquialmente, ponerse las pilas, o sea, como quien dice actuar, hay que hacer algo. O sea, si algo te está desgastando, hablando de vínculos, ya sea una actividad, ya sea una persona, pues entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Si hablamos de actividad, pues yo tengo el poder, vamos a decirlo así, de hacer algo. Porque yo soy el que decido qué hacer y qué no hacer y qué actividad dejar de hacer que de pronto me está trayendo daño. Pero si hablamos de personas, la cosa se complica un poco. Porque ya va a requerir que el otro también quiera también hacer algo por ese vínculo. Ya, si el otro no quiere, va a ser muy difícil. Y una de las cosas que se hace es tratar de que la otra persona entienda que necesita una ayuda y tal vez así puede ser que se ayude, ¿no? Se pueda hacer algo. Pero un vínculo sin disciplina, como decíamos, invade el espacio del otro, invade al otro, confunde, desgasta y finalmente destruye. Y la disciplina es lo que permite que el vínculo o que Yesod sea un canal limpio y no una fuga emocional. Me gusta ese término. Una fuga emocional, es desgaste ahí. O sea, el vínculo se vuelve un desgaste, una fuga donde las emociones prácticamente termina uno cansado, ¿no? Cansado, termina uno agobiado. Entonces, si ese es el punto, si se identifica así, ese vínculo se convirtió en una fuga emocional, una fuga de nuestras energías, una fuga de nuestras emociones. ¿Y qué hay que hacer con las fugas? Pues taparlas. Ah, una fuga se tapa y se encausa por donde tiene que conducirse. Eso es lo que se hace con las fugas. Por lo tanto, ¿qué nos permite a nosotros empezar a armonizar eso o empezar a tapar esas fugas? La disciplina, ¿ya? La disciplina. Y entonces tenemos que entender cuál es la disciplina en el caso de las emociones. Por ejemplo, en la Hasidut también se enseña em, que la sefirá de yeso precisamente es una de las que necesita ser custodiada. O sea, tenemos que estar vigilantes con nuestra sefirá de yeso. O, vamos a ponerlo en palabras más de crecimiento personal, tenemos que estar vigilantes sobre con quién o con qué nos vinculamos. Tenemos que estar vigilantes, así lo enseñan las Hasidut, sobre con quién o con qué me vinculo. Porque es el punto más vulnerable del alma. ¿Ya? Es allí donde una persona se conecta a una fuga o se conecta a algo que lo va a ayudar a crecer. ¿Ya? Por eso dicen los sabios, es la cualidad que más tiene uno que vigilar, porque es el punto más vulnerable del alma. Se puede afectar el alma, se puede sufrir el alma o puede ayudar a crecer el alma. Allí donde la persona se conecta, también puede perderse. Por eso Gebura actúa como el guardián del vínculo. Ahí está. Me gusta ponerlo así porque es bastante entendible. O sea, si tenemos que vigilar, ser muy pendientes, muy vigilantes con quién o con qué me vinculo, entonces, ¿con qué me ayudo? Con Gebura, con disciplina. La disciplina es la que me ayudará a mí a custodiar
ese vínculo. Hágase de cuenta, vamos a decirlo de otra forma. ¿Con quién o con qué yo me vinculo? Es una de mis cosas muy sagradas. Es una de mis cualidades sagradas. ¿Con quién o con qué me vinculo? Por lo tanto, como es algo sagrado, uno lo guarda en un cofre, ¿no? Así como una persona tiene, una mujer de pronto tiene joyas y no las deja por allí. Las pone en un cofrecito y tiene su lugarcito su especial donde colocarlas y tiene de pronto una llavecita, etcétera. Ok, si algo es tan preciado, uno no lo deja así a la intemperie y que cualquiera lo vea y que cualquiera pueda apreciarlo. Por lo tanto, entiéndase que Yesod es la cualidad donde nosotros podemos causarnos una fuga tremenda o podemos ayudarnos a crecer. Por lo tanto, eso es tan preciado, dicen los sabios, que yo debo ser muy vigilante con eso. Y a manera del ejemplo que estoy poniendo, es guardarlo, ponerle un candadito, ponerle, no sé, una caja fuerte, si tengo algo muy preciado, lo que sea, yo lo cuido mucho. Acá se tiene que cuidar mucho este tema y cómo se hace entonces desarrollando la cualidad de Geburah, la cualidad de disciplina. Entonces, allí, todo esto, yo me vinculo, entonces, yo decido con quién vincularme. Yo decido con quién vincularme y hasta qué punto vincularme, porque tampoco los vínculos son, no puede ser, este es mi amigo o mi amiga y uf, todo se lo tengo que decir, toda mi vida está en sus manos. No, ese vínculo no tiene disciplina. Es algo que le enseñaba también a mi hija cuando estaba más pequeñita, que ella iba a la escuela y decía, esta es mi mejor amiga. Y yo le decía, ok, muy bien, que disfrutes con tu amiguita, pero debes entender que los amigos se construyen, no son así simplemente. De hecho, ella a veces salíamos de pronto a un parque y conectaba con otras niñitas y entonces se hacían amigas. Y ya ella decía, ella es mi amiga. Y entonces yo le decía, mira, qué bonito que hayas conectado, qué bonito que estás conociendo una niñita, pero decir amiga ya es otra cosa, le decía yo. Eso, la amistad se construye con el tiempo. Ya. Me acuerdo una vez que me dijo que en la escuela había una niñita que le decía que para ser su amiga tenía que darle plata. Y ella le daba plata, le daba dinero. Y yo no me había enterado. Cuando me enteré dije, no, eso no es tu amiga. Le dije yo, está contigo porque le das dinero. Entonces, ahí está. Ahí está el punto de cómo uno se puede vincular y cómo uno también puede influir en los niños de cómo vincularse también desde pequeñitos. Pero ahí está el punto, uno tiene que ser guardián, guardián de eso. ¿Cómo yo guardo eso? Con disciplina. Si yo desarrollo una disciplina saludable, voy a saber con quién me vinculo y hasta qué límite, hasta qué punto me vinculo. Porque no todos los vínculos con las personas son iguales. También hay otra cosa real. No todos los vínculos con los maestros son iguales. No porque nuevamente un maestro sea malo o lo que sea, yo lo he explicado muchas veces, sino que en verdad a veces uno tiene una conexión especial con uno de esos maestros para contarle cosas personales. Yo mismo lo viví, yo tuve muchos maestros en Israel, Baruch Hashem, y sigo en contacto con ellos, pero solamente con mi rabino, Sholem Lapidus, de bendita memoria, fue que llegué a conectarme con él como si fuera mi papá. Ya. Y yo con él, de hecho, para mí fue mi papá, o sea, mi papá espiritual también. Y, y mi vínculo con él era muy diferente. Con él sí yo llegaba a veces como niño a preguntarle rap y de tal cosa. Un día me acuerdo yo lo he dicho muchas veces en clase, pero como aquí tenemos mucha gente nueva que de pronto, gracias a este espacio que permite la señora Alma, Gisela y todos los que están detrás, Gerardo, hemos conocido, hemos conectado con muchas más personas. Eh, yo una vez me acerqué de mi rabino y le dije, Rab, ¿cómo hago yo? Yo lo pensé muchísimo para preguntarle porque me decía, qué pena preguntarle, y esto Rab, ¿qué va a pensar de mí? Total, que un día me acerqué y me fui así, como uno va, como el niño regañado. Le pregunté, Rab, mire, yo me siento que estoy rezando mecánicamente, no me conecto, le decía yo. Dice, sí, me da pena decirle esto, le dije, a ver, me da pena porque yo sentía que va a pensar rap, como así que va a pensar mal de mí, pues, que no me logro conectar en el rezo, ni siento lo que es la tefilá y todo. Y mire lo bonito que es tener un rap. Ya, cuando yo le dije todo esto apenado, avergonzado, esperando que de pronto me reprendiera, aunque sea con amor, pero que me reprendiera, es lo que me dijo, sonriente, me sonrió, me acuerdo, y me dijo, oh, Asher, me dijo, qué bonito que preguntas eso, porque eso muestra
digamos, muestra tu sensibilidad y cómo quieres conectarte con Hashem, me decía él. No todos preguntan eso, me dijo él. Pero el hecho que tú lo preguntes y que tú te sientas que quieres hacer algo en tu tefila para que no sea monótona, demuestra algo bonito en ti, me dijo él. Me sorprendió, fue un giro para mí sorprendente. Yo pensé que me iba a decir, no, Hashem, eso no está bien. Mira, tienes que hacer esto y esto y esto. Yo pensé que iba a decir eso, y cuando él me dice así, yo fui un giro, no me esperaba eso. Todo lo contrario, me hizo ver que dentro de ese sentimiento que yo tenía y que tal vez me estaba avergonzando, era algo positivo. Era el deseo de querer conectarme con Hashem bien. Y eso es bonito, o sea, esa es la Hasidut, darle la vuelta al tema y no hundirte a ti en un fango que tienes, sino todo lo contrario, darte la mano, eso es Hasidut. Por eso les decía, una vez me dijo, ¿por qué no estudiamos Musar? Pues a cualquier día lo puedo estudiar, porque Musar no es malo, pero la Hasidut tiene un aspecto muy bonito porque en vez de ser a veces duro, te ayuda a entender desde adentro y te ayuda a incluso amarte también en tu crecimiento personal. Ya, Hasidut y Musar son dos caminos distintos, son caminos muy buenos, pero Hasidut te ayuda mucho en ese aspecto, por ejemplo, lo que hablamos de crecimiento personal, aunque hay una realidad. Hay personas que por su forma de ser, Musar puede ser que les sirve más. Ya, pero también, nuevamente, todo eso está orientado. No significa que Musar es el camino que tienes que seguir y Hasidut no. Puede ser que Musar puede ser el camino que necesita para empezar a trabajar a golpear esas clipot, esas cáscaras que tenemos, y después Hasidut ya es un trabajo interior, ¿ves? Entonces, todo va a depender entonces de la persona, y ese es un tema que solamente alguien que de pronto tiene esa capacidad de ver un poquito más allá, y no hablo de cosas místicas, sino de poder analizar un poco más allá de los actos y las palabras, puede ayudarte entonces a ti a fortalecerte, en este caso específico, de ser un guardián o que tú generes, construyas un guardián de tu vínculo. No con todo el mundo le vas a mostrar ese tesoro. Puede haber algunas personas que les vas a mostrar el cofrecito de tu tesoro. Puede haber personas que les va a decir dónde tienes el cofrecito de tu tesoro, ¿sabes? En tal habitación. ¿Ya? Puede haber personas que ni les vas a decir porque tienes el temor que se lo van a robar o algo así. Entonces, ahí está, es un ejemplo para que entiendan muy sencillo, en palabras muy sencillas, de cómo uno se puede vincular. Hay vínculos a los que no le vas a decir a la persona dónde tienes, ni siquiera que tienes un tesoro. Hay personas que dicen, tengo un tesoro. Hay otras personas que dicen, tengo un tesoro y lo tengo en tal habitación de mi casa. Y otras personas que le dicen, tengo un tesoro y lo tengo en mi habitación, puesto en tal lugar, ahí hay un cofrecito de tal color. Y puede haber personas que les vas a decir qué es lo que hay dentro del cofre. ¿Ok? Entonces, nunca uno se vincula igual con todas las personas. Por eso, los sabios también nos dicen, Pirkei Avot, aléjate del mal vecino. Ahí estamos hablando de romper un vínculo. Ahí sí pon distancia, pon un muro, aléjate de ese mal vecino. Pero hay que entender entonces qué es el mal vecino. Y eso lo explica el Rebe, dimos clases de eso, Pirkei Avot con la fundación. Algún momento quiero retomar esas clases a título personal. No es el momento, tengo muchas cosas, pero quiero que sigamos esas clases. Pero ahí está el punto. Desde la Hasidut, Geburah de Yesod, o sea, el día 37, no es frialdad, no es dureza, no es ser asocial, no, es ser responsable conmigo mismo. Eso es Geburah de Yesod. Saber decir hasta aquí para preservar la vida, para preservar la paz, para preservar la dignidad. ¿Ok? Voy entonces con esta introducción a leer un poquito de lo que está en mi libro. Obviamente no alcanzo a abordar todo lo que es esta cualidad del día de hoy, pero vamos a comenzar un poco, ¿no? De lo que dice acá mi libro. También después de esto, pues no dar espacio como para preguntas y al final o comentarios, porque bueno, ya creo que utilizamos ese espacio también al inicio. Pero cualquier pregunta o anotación o algo que quieran comentar, por favor, lo anotan y lo compartimos los primeros 10 minutos de la próxima reunión, ¿ok? Para que no se lo olvide, entonces anótenlo. Tenemos aquí entonces, me confirma si están viendo mi pantalla. Ahí, si ya la pueden ver, por favor.
Sí, Rad. Ok. Ajá. Entonces tenemos día 37. Después de toda esta explicación, es importante entender qué fue lo que hice hace un momento, qué es Geburah y qué es Yesod, y después cómo se unen. Eso fue lo que hicimos hace un momento. Entonces, por eso acá dice, tener o lograr un vínculo no necesariamente significa invadir el espacio íntimo de los demás. Un vínculo necesita respeto y disciplina para mantenerse en una medida saludable. Por el contrario, la disciplina es la que nos va a permitir identificar aquello que no es bueno para nosotros y mantenernos alejados de aquello que nos va a dañar o mal influenciar. Se necesita entonces disciplina para romper malos hábitos que también podríamos entenderlos como vínculos dañinos, entre comillas. Entonces, esto, como se dan cuenta, en mi libro yo lo resumí. Son 3, 4, 5, 6, 8 líneas. Obviamente, por eso, ahorita hace un momento aquí hice una introducción para ampliarlo, porque en el libro pues se me hacía muy extenso, pero básicamente entendemos lo que acabo de decir. Vínculos es, digamos, necesita un vínculo sano, necesita respeto, disciplina para ser saludable. Pero, sin embargo, por el contrario, puede entonces dañarnos o mal influenciarnos. Entonces, ¿qué hace la diferencia? El policía, vamos a decirlo así, el guardián que nosotros creamos para eso, y ese guardián lo entrenamos y se llama Malhut, perdón, Geburah, disciplina. Ahora, ¿qué podemos reflexionar respecto a este día? Nuevamente, de manera de pregunta, ¿qué es lo que nos ayuda a interiorizar? Y les voy a poner unas tareitas también, como lo veníamos haciendo respecto a este día 37, tareitas, nuevamente repito, que no son para entregarme, no son para comentarlas en la clase siguiente. El que quiera comentar algo, pues lo puede hacer, pero son tareitas personales, son muy internas, muy personales de cada quien y las voy a compartir en el chat también. Acá, reflexiones con respecto a este día. Dice, establezco límites saludables en mis relaciones, tanto para mí como para los demás. Escuchen, interesante esto acá. Los límites saludables no son solamente para mí, sino saludables para los demás. Es decir, un límite saludable es aquel que también piensa en no afectar al otro. Ese es un límite saludable. Recuerdo, yo ya lo dije en clase varias veces, también recuerdo una vez que un rabino, estamos haciendo un asado en casa, me acuerdo yo. A mí me gusta mucho hacer asados, soy de los que me pongo a hacerlo yo mismo. Y este rabino era argentino, así que el argentino que le encantan los asados también, pues ahí, de hecho ahí él me enseñó muchas cosas de asados. Y una vez estábamos en mi casa en Israel, estábamos hablando Torah, pero estábamos asando carne. Y él me dijo algo que a mí se me quedó, porque es un buen consejo. Me dijo, un buen amigo es aquel que no visita al otro todos los días, así me dijo él. ¿Por qué? Porque eso va a causar que la amistad se vaya a dañar. Entonces, ¿qué quiere decir? Es cierto, o sea, tú quieres una persona, pero si todos los días vas, le visitas, a veces tiene sus cosas que hacer, etcétera, pues también eso puede hacer que el vínculo empezó siendo algo bonito y termine rompiéndose, ¿ya? Por eso dice acá que establecer límites saludables no es solamente saludables para mí, sino saludables para el otro. Que yo entienda que son saludables para que el vínculo se mantenga, que son saludables también para el otro. Por eso dice aquí, la disciplina en la vinculación implica reconocer y respetar los espacios personales. ¿Ya? Reconocer y respetar los espacios personales. Acá, cuando uno entiende esto, ya no hay eso que ustedes de pronto escuchaban o hacían, ese tema de te llegué por sorpresa, te caí por sorpresa en tu casa. Ya no funciona así. Según incluso Minaj, o sea, según la costumbre de Derek Jerez, o sea, la costumbre, una buena costumbre es no llegarle a nadie de sorpresa, sino avisarle, mira, me gustaría hablar contigo, tienes un tiempo, puedo llegar, estás muy ocupado, etcétera. Entonces, o, pues, hablando de respetar los espacios personales, son personas con las que se conviven, etcétera, entonces también tratar de entender cuando cada quien está haciendo sus cosas y cuando nosotros mismos respetamos nuestros espacios personales, pero estamos vinculados a otros, es decir, una cosa es vivir solo, siendo soltero,
siendo todavía una persona joven, no se ha casado, lo que sea, una cosa es vivir solo, yo hago esto, manejo las cosas así, yo manejo mi tiempo así, yo hago esto acá y de pronto no como porque me meto de lleno a hacer mis cosas y me emociono tanto que ahorita no me preparé comida. Ok, ese es tu espacio personal. Pero si estás casado, ya tu espacio personal no es así. Está vinculado con el otro. Y no hay eso de que entonces mm, el otro que se las arregle, yo estoy en lo mío. No. Me acuerdo una vez una señora hace mucho tiempo, hace ya varios años, me preguntaba sobre el tema de que ella quería rezar temprano en la mañana, pero su esposo se iba temprano en la mañana y entonces él se molestaba porque no le hacía desayuno, pero él le decía, primero está Dios y no sé qué. Yo le dije, usted está haciendo mal. Así no es. O sea, sí, primero está Dios, pero usted tiene la obligación, siguiendo los consejos de Dios, de también atender a su esposo. Ojo, no estoy diciendo que sea un esposo que prácticamente no sabe hacer nada y tiene que atenderle todo, no, pero es que es un vínculo. Así como el esposo atiende a la esposa, a veces la esposa atiende al esposo. Es decir, es un vínculo, es de ambos lados. No es que el uno está creado y diseñado para atender al otro y el otro está ahí para simplemente recibir. No, eso no es un vínculo. Un vínculo sano, pues. Entonces, el vínculo sano es donde los dos interactúan. A veces el otro está ocupado, ok, yo le ayudo. Yo hago tal cosa, ok. Pero cuando, por eso decía, si estoy viviendo solo, yo manejo las cosas a mi manera, mi tiempo a mi manera. Si de pronto estoy tan entretenido, tan apasionado con mi trabajo, ni desayuno y almuerzo tampoco, y de pronto digo, más luego sí me hago algo cuando ya me dio hambre, ese eres tú y ese es tu vínculo con tu actividad y es ahí donde tienes que mirar también si es saludable, ¿ok? Porque estás en tu actividad y también tienes que darle espacio al cuerpo, tienes que comer. ¿Ok? Entonces ahí es un vínculo con una actividad, estás solo. Pero si es un vínculo con una persona, ya estás viviendo con otra persona, pues ahí tu espacio personal también tiene que respetar el espacio del otro. ¿Ya? Tiene que respetar el espacio del otro y entonces ahí tengo que poner límites sanos que me permiten a mí tener mi espacio personal sin afectar mis obligaciones o mis cosas que tengo que hacer con el espacio personal del otro. Entonces, pregúntate si eres consciente de los propios límites emocionales y físicos. Si eres consciente de esos límites. Ya, hay límites. Si cada persona en el vínculo tiene claro estas dos cosas, o sea, estas cosas que estamos estudiando, pues el otro también va a entender que tampoco él tiene que ser, digamos, el centro de atención. O sea, también necesita darle espacio al otro. Respecto a los límites de los demás sin intentar controlarlo, respeto, perdón, es una pregunta. Respeto los límites de los demás sin intentar controlarlos o cambiarlos. Ya, este punto. Pasa mucho a veces en la relación de pareja o de amistad también. Cuando yo quiero que el otro haga lo que yo quiero. ¿Ya? ¿Ya? Porque es que es bueno para él. Sí, sí, sí. Puede ser que sí es bueno, y puede ser que es verdad, puede ser que es bueno. Pero tú tienes que hacerlo de una manera en que respetes ese espacio personal del otro. No puedes imponerte. O es cuando se habla también de sobreprotección, por ejemplo. También con los hijos. No le damos espacio, los agobiamos, etcétera. Entonces también el respeto a los límites de los demás sin intentar controlarlos o cambiarlos. Es decir, yo sí deseo que cambie. Yo sí deseo que cambie para bien, para su bien, no para el mío. Entonces, yo entiendo eso, pero no lo hago de una manera que sea controlada y exigente y sin límites. Entonces, yo tengo que respetar eso. ¿Por qué? Porque el respeto mutuo fortalece cualquier vínculo. ¿Ya? El respeto mutuo es una de los condimentos, vamos a decirlo así, que va a hacer que ese vínculo sea algo delicioso. ¿Ya? El respeto mutuo, el respeto al espacio, el respeto al proceso del otro. Cada ser humano es distinto, pero sí se está ahí para ayudar y todo, para aconsejar, pero no para gobernar, no para dirigir, no para controlar. Ya, como siempre decimos, el esposo o la esposa no es mi hijo o mi hija, el esposo o la esposa no es mi alumno, perdón. Ya, él tiene que hacer esto porque esto hay que hacerlo. Yo sé que esto es bueno. No, no, no. Él tiene que creer estas leyes porque no, 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 no. Hay que darle su espacio. ¿Ya? Es un vínculo sano, ¿ok? Otra pregunta de reflexión es,
Permito que la dependencia emocional gobierne mis decisiones en las relaciones. ¿Ya? Dependencia emocional. La verdadera disciplina implica reconocer cuando una relación se basa en la necesidad en lugar del amor genuino. Escuchen eso. La verdadera disciplina. Es decir, si usted desarrolló y entrenó bien a su guardián, usted va a saber entender cuándo este vínculo no es bueno, cuándo este vínculo se está basando en una necesidad de aprovecharse del otro en vez de un amor genuino. Ahí está. Tenemos que entrenar entonces a ese guardián, a la Geburá. ¿Cómo se entrena? Pues de manera general, váyanse a estudiar toda la semana de Geburá, que fue una de las primeras semanas que ya estudiamos. A estudiarla detenidamente, analizar, eh, consultar cositas, etcétera. Ahí se va entrenando la Geburá. Y esa Geburá se necesita para todo este trayecto también, porque es el proceso de refinamiento. Por lo tanto, la verdadera disciplina implica reconocer cuando una relación se basa en la necesidad, o sea, cuando esa disciplina está bien desarrollada, yo tengo la capacidad de identificar cuando el vínculo realmente está buscando otra cosa y no realmente un vínculo que vaya a ser bueno para los dos y por lo tanto se puede tomar decisiones allí. Pregúntate también. Estoy en una relación por miedo a la soledad o por un deseo sincero de compartir, que eso ya lo dijimos hace un momento. Me permito crecer individualmente sin perderme emocionalmente, sin depender, perdón, emocionalmente del otro. Este tema también es importantísimo. Me permito crecer individualmente. Sí, la persona se vinculó a alguien, se casó, lo que sea. Sí, pero aún así, y aunque tiene un crecimiento a nivel de vínculo y tienen que los dos trabajar en ese crecimiento a nivel de vínculo, tiene que haber un crecimiento individual. ¿Ya? El crecimiento del vínculo es del vínculo, pero también tiene que haber un crecimiento individual que no depende emocionalmente del otro. ¿Ya? La independencia emocional es la clave para una relación equilibrada. La independencia emocional. O sea, ¿sabe por qué es difícil a veces este tema? Porque es que se vuelve un punto donde sí tiene que haber una conexión y a veces en ciertos momentos no la debe haber. Por eso se hace difícil. Es decir, hay dependencia emocional, no que se manifieste como una dependencia emocional, pero sí debe haber emociones que se conectan entre uno y el otro del vínculo. Ya, debe haber una conexión emocional. Pero si se transforma en dependencia emocional, el vínculo se torció. Ya. Ahora, sí, por otro lado, yo digo, yo no voy a depender de nadie y yo no voy a amar a nadie, yo no voy a mostrar mi emoción a nadie. Entonces, ahí también se torció el vínculo. Ya, se vuelve una, entre comillas, eh, sí, un vínculo torcido, digamos, hacia el sentido de que en verdad la persona cree, engañándose a sí mismo, que no va a ser, no necesita ningún vínculo. Ya, en verdad sí van a surgir vínculos porque dije, es algo muy del ser humano. Por lo tanto, al solo hecho de decir, de pensar así, solamente está haciendo que su mirada se enfoque en otras cosas y no en el aspecto vigilante que tiene que tener en los vínculos. Por lo tanto, tiene que haber una independencia emocional en el sentido también de que yo tengo que ocuparme de mí, de que yo tengo que trabajar en mí. Hay un trabajo que es mío, que no es de mi otra parte del vínculo, etcétera, sino que yo tengo que ocuparme de mí. Por lo tanto, tiene que haber una armonía entre esa individualidad y lo que es vínculo también. Otra cosa, soy capaz de soltar vínculos que sé que son perjudiciales para mi bienestar. Esto parece muy obvio. Dice, pues, quién de ustedes me diría que agarraría un carbón encendido con la mano? Pues no, eso es ilógico. O sea, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién que lo haga? Pues, porque no falta el que lo haga, ¿no? Pero quien lo haga va a ser, es un loco, una persona que no está bien de la cabeza. Pues obviamente hay personas que hacen esto con los vínculos que han construido. Les están haciendo daño y todo, pero ahí están, no lo suelten. Ya. Por eso dice, soy capaz de soltar un vínculo que sé que son, o sea, yo sé que es perjudicial, pero lo suelto por mi bienestar. La disciplina también significa saber cuándo alegrarse.
Pregúntate, ¿reconozco cuándo la relación me está causando más daño que bien? ¿Tengo la fortaleza de distanciarme de personas o situaciones que me impiden crecer? Romper con vínculos dañinos es un acto de amor propio, lo que decíamos hace un momento. Entonces, sí, hay gente que a veces está em, siendo dañada por un vínculo, pero aún así no lo suelta o peor aún no lo justifica. ¿Ya? Entonces, eso es una muestra precisamente de que hay que trabajar en esa quebrada. Y dice acá, evalúo regularmente el estado de mis vínculos para asegurarme de que sean saludables. La disciplina en las relaciones requiere autoconciencia constante. Pregúntate, reflexiono sobre cómo mis relaciones influyen en mi vida emocional o espiritual. Estoy dispuesto a hacer ajustes o conversar abiertamente si detecto algún desequilibrio. Este sería el camino ideal. O sea, primeramente, evalúo, sopeso las cosas, no pongo vacía, en balanza. Peso las cosas y digo, no, algo aquí no está muy bien. ¿Cuál es el siguiente camino? Pues conversar. Y lo ideal entonces es que en esa conversación ambos actores del vínculo entonces decidan trabajar y tomar medidas. Es el camino correcto y el camino que debería darse, ¿no? Autoevaluación fortalece los vínculos y fomenta un crecimiento continuo. Establezco límites saludables en mis relaciones, tanto para mí como para los demás. La disciplina en la vinculación implica reconocer y respetar los espacios personales, ¿ya? Reconocer y respetar los espacios personales. Es que yo la amo, es que yo lo amo, pero no le dan su espacio. Se vuelve como asfixiante. Entonces, eso tarde o temprano es un vínculo que se va a romper, ¿ya? Porque no es un vínculo sano. Por lo tanto, ahí tiene que haber disciplina y esa disciplina implica reconocer el espacio del otro, sus espacios. Pregúntate, ¿soy consciente de mis propios límites emocionales y físicos? ¿O respeto los límites de los demás sin intentar controlarlos o cambiarlos? Eso, el respeto mutuo fortalece entonces cualquier vínculo. Entonces, ahí está, los límites sanos también dentro de los actores del vínculo, ¿ok? Y tenemos por último estas dos reflexiones. Dice, permito que la independencia emocional gobierne mis decisiones en las relaciones. La verdadera disciplina implica reconocer cuando una relación se basa en la necesidad en lugar del amor genuino. Pregúntate, ¿estoy en una relación por miedo a la soledad? Como ya dijimos, de hecho creo que aquí se me repitió el texto, fue el que ya leímos. Soy capaz de soltar vínculos que sé que son perjudiciales para mi bienestar. Tengo repetido esta parte acá. No me había dado cuenta en el libro. Creo que está repetido los dos últimos. Voy a señalarlo aquí. No me había dado cuenta que se me ha copiado dos veces ahí. Y bueno, esas son las reflexiones. Ahora, me gustaría solamente terminar con una cosita, con la tareita, ¿no? La tarea que tenemos. Voy a buscar por acá. Este tema de la disciplina emocional, lo vamos a tratar con más detalle en la próxima clase, ¿ok? Disciplina emocional porque es importantísimo lo que estamos hablando. Vimos que la importancia aquí de disciplina para que el vínculo sea sano, lo vamos a manejar bien en otra clase porque no quiero como dejarlo así medio explicado. Pero bien, acá con el ejercicio de la actividad 7 de la página 30, perdón, del día 37 tengo estos dos ejercicios. Yo los voy a copiar en el chat. Ya Gisela me ayuda también, lo comparte como ya siempre hace en el chat también de WhatsApp. Un segundo. Ahí está. Esa es una primera tarea y tengo otra por aquí. Esta otra. Tenemos estas dos tareas y termino. Un segundo, quiero buscar un conceptico aquí. Voy a compartirles esta parte
que es como el principio, vamos a decirlo así, de la próxima clase que vamos a hablar de la disciplina emocional. También allí lo pongo para que también lo copien. Dice, la disciplina emocional es la fuerza invisible que hace sanos los vínculos. La disciplina emocional no es frialdad ni rigidez, es la capacidad interna de regular lo que siento para no perderme en lo que siento. Lo resalté en negrito ahí porque es fenomenal esta frase. La capacidad de regular lo que siento para no perderme en lo que siento. Ustedes sabían, ahí me acordé de otra cosa ahorita, según la enseñanza de los sabios, el Satán, no sé si ustedes sabían que el Satán tiene 4 esposas. Había escuchado eso antes, ¿ya? Entonces, él tiene 2 esposas que actúan, le ayudan a él, obviamente son muy buenas esposas, le ayudan a hacer el mal, ¿ya? Entonces, le ayudan, 2 esposas actúan del lado de la felicidad y 2 esposas actúan del lado de la tristeza, ¿ya? Entonces, más allá de personificar, porque no es la idea personificar, aquí tenemos dos fuerzas que trabajan y hacen pecar a la persona del lado de la alegría. Te pensás, ¿la alegría es pecado? Si decimos que la tristeza es pecado. Pues sí, hay personas que por alegría se han dejado llevar y han hecho muchas cosas. Imagínense aquella persona que por alegría, porque se graduó, está feliz en su vida, un logro chévere en su vida, se fue a tomar, se perdió y pasó un montón de cosas. ¿Sí ves? Por la alegría. Entonces, también hay personas que por la tristeza terminan pecando. Ya sabemos que ahí por ahí es fácil de pronto entenderlo. Resulta que entonces sí, para decirlo, este ejemplo y sin personificar el tema del Satán y las esposas y no sé qué, porque también hasta nombre tienen, se tiene que entender es de la siguiente forma. El Yetzer Hará nos busca hacernos caer tanto cuando estamos alegres, así también como cuando estamos tristes. Son 2 formas que él tiene de actuar. Entonces, también en la alegría hay que saber armonizarla, también saber disciplinarla. También la tristeza se sabe disciplinar, que también el Tania habla de eso, habla de cómo sacarle algo positivo a la tristeza, dice el Tania. Dice, no, no en toda tristeza, eh, no toda tristeza es mala, dice el Tania. Y explica, para dejarlo así un poco más claro ahorita, se refiere un poco a Teshuvah. Por ejemplo, una tristeza de Teshuvah, pues no es mala. Lo malo sería, como ya dijimos, alguien me preguntaba, creo que fue la señora Alicia, el tema de afligirse. Sí, afligirse es bueno cuando son ciertos momentos, pero vivir afligido no es bueno. ¿Ok? Entonces, cada cosa tiene su momento. Entonces, aquí me acordé de esto porque la frase dice que esta parte, la disciplina emocional, es la capacidad interna de regular lo que siento para no perderme en lo que siento. Y lo que siento puede ser mucha alegría, estoy muy emocionado, o lo que siento puede ser mucha tristeza, o etcétera, muchas cosas que podemos sentir. Pero entonces, dentro de lo que siento, me puedo perder. Y si no pongo yo disciplina, si no trabajo yo en mi disciplina, me puedo perder. Por eso eso se llama disciplina emocional. Es la capacidad de no perderme en lo que siento. Una persona con disciplina emocional, uno siente intensamente. O sea, no significa que es que no, disciplina no puedo sentir, no, tengo que restringirme las emociones. No, no, no. Siente intensamente, pero no actúa impulsivamente. Se conecta sin invadir, ama sin controlar, se compromete sin anularse. Esto es Geburah aplicada al alma. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad, Shen? Que por eso le dije que no alcanzaba hoy, pero ya tengo un material sobre eso, que vamos a hablar sobre la disciplina emocional y sobre el tema de la dependencia e independencia emocional también, ¿ok? Y bueno, con esto concluyo por el día de hoy. Me gustaría darle más espacio para preguntas y todo, pero también tengo otras cositas que hacer. Tengo que ir a la empresa más luego, quiero descansar antes. Y entonces les deseo a todos una excelente noche, que sean de mucha bendición todo este proceso, que tengan un bondito encendido de las velas de Hanukkah y que piensen en cómo primeramente ustedes se están encendiendo a sí mismos también y pueden, Besrat Hashem, difundir ese milagro. Que Hashem les bendiga muchísimo. Chao, chao. Igualmente, Rabino, que tenga una buena noche. Gracias. Buenas noches, Reina. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.